Bueno, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar con esta clase en la cual ya ingresamos eh, en la educación física en la Argentina, la historia de la educación física en Argentina dentro del sistema educativo de los Estado-Nación, este, que se va a ir produciendo a fines del siglo XIX y todo el desarrollo que va a ir teniendo en las primeras décadas del siglo XX. En principio, para encuadrar un poco la educación física dentro del contexto histórico, tenemos que decir que se inscribe dentro de lo que llamamos la conformación de los sistemas educativos nacionales. O sea, el Estado-Nación se hace cargo e instrumenta y organiza todo un sistema educativo. Es decir, con esto lo que queremos decir es que escuelas existían, había educación desde la Edad Media, muchas veces y generalmente ligada a la iglesia, pero lo que acá se conforma es una red, un sistema absolutamente dirigido y organizado por el Estado Nacional, ¿sí? Y esto tiene que ver con todo un campo de disputa que se viene dando entre el poder de la Iglesia, que todavía seguía siendo poderoso y que tenía dentro de sus funciones la educación de los jóvenes, registrar los matrimonios, los nacimientos, las muertes, todas esas funciones que tienen que ver con lo que nosotros hemos llamado la biopolítica, es decir, las cuestiones que tienen que ver con las preocupaciones de la población, va tomándolo y va a ir incorporándolo fuertemente el Estado. Nosotros podemos decir que el Estado Nacional Argentino se conforma durante la segunda parte del siglo XIX, ¿no? Y dentro de las funciones que va adquiriendo y de sus preocupaciones va a estar, sin ningún lugar a dudas, una educación común, una educación para su población, en las cuales seguramente personajes como Sarmiento han sido más que importantes, tanto desde una perspectiva positiva como negativa, ¿no? Pero indudablemente un personaje fuertemente importante. Eh, lo, que, lo que podemos decir es, para entender, es que tiene que ver esta conformación del Estado que va avanzando sobre los territorios. Recuerden, en esta segunda mitad del siglo XIX se produce lo que es llamada la mal llamada campaña del desierto, ¿no? Decimos que mal llamada porque no era un desierto, ciertamente, sino que estaba habitada por los pueblos originarios, que eran los propietarios por derecho consuetudinario, y bueno, el general Roca y el ejército fueron ocupando todos esos territorios y pasaron a ser parte de esa élite latifundista eh, agropecuaria argentina. Es el origen, digamos. Y dentro de este cuadro llamado de progreso, ¿no? En esta mirada progresista, en esta mirada europea del progreso, en la cual todos teníamos que tratar de seguir la línea de desarrollo civilizatorio del mundo europeo, claramente la educación era uno de los pilares para justamente para terminar con la barbarie, ¿no? No es casual que su libro quizás más emblemático, el de Sarmiento, haya sido Civilización y Barbarie, ¿no? Estos contrapuntos interesantes. Entonces, vuelvo a decir, pensemos en este Estado educador, pensemos en el concepto Foucaultiano que ya hemos trabajado de biopolítica, y fíjense cómo esta avanzada militar sobre los territorios
también se traduce en otra segunda campaña que podría ser la campaña de los maestros yendo a los territorios a educar. Durante el Congreso Pedagógico, en el año 1882, se produce acá en la Argentina un Congreso Pedagógico Internacional, en el que ahí es podemos decir que es el origen de la ley 1420, que se promulga en el año 1884. Y en ese Congreso Pedagógico se produce una fuerte disputa de dos sectores. Por un lado, los que bregaban por continuar con la educación religiosa, que representaban a los sectores seguramente más arcaicos y más conservadores de la élite, los que querían seguir con ciertas tradiciones y en donde la Iglesia siguiera teniendo una fuerte presencia, un importante poder, y por otro lado los sectores más liberales, más progresistas, que intentaban que esos poderes ciertamente ocupados por la Iglesia se fueran retirando y fueran siendo tomados por este Estado-nación educador, ¿sí? Y la disputa fue bastante ardua, bastante fuerte. En algunas cosas por ahí hubo acuerdos, como en la necesidad de una educación masiva en la población, la importancia de una educación gratuita, pero a la hora de discutir el tema de la escuela que tenía que dar religión o no, tiene que ser religiosa o no, fue duro el debate y hubo momentos en que los partidarios de la educación religiosa se retiraron del Congreso y se tuvo que hacer como un paréntesis y dejar de discutir eso. Pero fíjense, un pedagogo español que había venido a la Argentina, que era creo que vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, un pedagogo que inclusive con mucho predicamento, que había inventado un sistema de alfabetización bastante en boga en ese momento. Fíjense lo que decía para entender la lógica, ¿no? Dice, la República Argentina necesita repeler la barbarie del desierto y ha conseguido, mediante el inteligente y denodado esfuerzo de su ejército de línea, reducirla a comarcas relativamente estrechas. Esto que hablamos de la mal llamada campaña del desierto. Pero necesita urgentemente reducir también a los límites estrechos los elementos bárbaros de la sociedad, que son el ocio y la ignorancia, con su séquito de crímenes mediante el inteligente y perseverante esfuerzo de un ejército de maestros que sepan enseñar. No es casual esto de hablar de esta suerte de cruzada o de ejército de maestros que vayan a repeler la barbarie. Lo que habían hecho el ejército con su fuerza física, debían ahora completarlo este ejército de maestros, ¿no? Esta mirada del Estado que debía crear una identidad nacional y alejarse de las miradas bárbaras, ¿no? Y en esta lógica del Estado educador, bueno, en el año 1884 se promulga la primera ley de educación, que es la ley 1420, la ley de educación común, ley 1420, en donde ya aparece la educación física, nombrada como gimnástica, como uno de los contenidos que debían darse dentro de sus funciones, ¿sí? Fíjense, en el artículo 2 de esta ley, 1884, dice: la instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene.
¿sí? Obligatoria, el Estado tiene que hacer que toda la población se eduque. Gratuita, si es obligatoria, es requisito que sea gratuita, por lo tanto también hay un Estado que debe financiar ese sistema educativo. Gradual, en un tipo que vaya yendo por etapas, trayectorias por etapas, los alumnos con una cierta edad común que van pasando de grado, que no había sido el primer sistema que había pasado por algún estado argentino, porque Rivadavia a principios del siglo había tratado de hacer ingresar el sistema lancasteriano, que era un sistema mutuo que era diferente. Y darla conforme a los preceptos de la higiene, dice, ¿no? La higiene, la medicina, la preocupación por la pureza de la raza era un tema de extrema preocupación para ese Estado educador, ¿sí? Y en el artículo 6 dice, el mínimo de instrucción obligatoria comprende las siguientes materias: lectura y escritura, aritmética, las 4 primeras reglas de números enteros y el conocimiento del sistema métrico decimal y la ley de monedas, pesas y medidas, geografía particular de la República y nociones de geografía universal, historia particular de la República y nociones de historia general, idioma nacional, moral y urbanidad, nociones de higiene, otra vez, nociones de ciencias matemáticas, físicas y naturales, nociones de dibujo y música vocal, gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional. Para las niñas, este mismo artículo dice, será obligatorio además el conocimiento de labores de manos y nociones de economía doméstica. Para los varones, el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillos y en la campaña, nociones de agricultura y ganadería. Fíjense cómo también en uno de los primeros artículos de esta ley ya aparece esta suerte de diferenciación binaria y dicotómica entre lo que deben ser las funciones de la mujer y cuáles las funciones del hombre. En esto que hablamos de que muchas veces como las prácticas, los discursos, los pequeños gestos van conformando determinados sujetos, que no son esenciales ni naturales, sino que esa subjetividad va siendo conformada por el contexto sociohistórico y cultural en donde viven. Y otra cosa bien interesante, me parece a mí, para tener en cuenta, es que se suele decir que el cuerpo es dejado fuera en la escuela. Una de las críticas o aclaraciones que se solían hacer era esto: el cuerpo no quedaba nada más que lo mental y lo cognitivo. Y lo que dicen nuestros historiadores, como Ángel Einstein sobre todo, es que, o Jagroski mismo, que el cuerpo nunca estuvo fuera de las preocupaciones de la educación. Si nosotros pensamos otra vez en lo que dice Foucault, el siglo XVIII y XIX, como esa sociedad disciplinaria, en donde estas instituciones de encierro lo que generan es el disciplinamiento de los cuerpos, todas tecnologías o dispositivos de disciplinamiento, ¿sí? En donde lo que se intenta es lograr esos cuerpos dóciles, esos cuerpos disciplinados. Y entonces hay una gran preocupación por la corporalidad, ¿sí? Fíjense en uno de los reglamentos que a principios del siglo XIX, fíjense hasta qué punto el reglamento prescribe en detalle las actitudes corporales. Dice, luego que oigan la voz de tomen, pondrán en la mano izquierda, como se ha prevenido en el artículo precedente, y las tomarán con los 2 primeros dedos de la mano derecha. Se quedarán con él en la mano y sostenido por los 3 primeros dedos y saliente de sus puntas 1 pulgada.
ladearán los coriplanos a su izquierda y poniendo la mano hasta sobre la mesa con el codo izquierdo pegado a su costado, esperando que se mande escribir. Todo, cada gesto, cada movimiento, cada segmento corporal está prescripto cómo debe moverse. ¿Sí? Esto es una preocupación constante de la educación en general y de la educación física. Tener a los cuerpos sujetos, controlados, con cada movimiento determinado y prescripto. Esto que habla Foucault. Biopolítica, es decir, un Estado educador que tiene la función especialísima de generar una identidad nacional, ¿sí? Y acá otra vez, para relacionar conceptos que hemos trabajado en la cursada, ¿no? Recordemos a Harari cuando decía que llegado a un punto en el que la extensión de una sociedad, de una comunidad, pasa a un determinado número, 150 personas, se requieren tecnologías o dispositivos de aglutinamiento diferentes y que el lo manifestado a través del mito. Hay algún mito que genera una sensación, una significación de unidad, ¿sí? La educación, la escuela ha tenido una fortísima función en ese sentido. El maestro normal se sentía un cruzado nacional, una especie de epopeya para construir argentinidad. Y para ello hay toda una liturgia montada que nosotros la tenemos como naturalizada, pero que no tiene nada natural, sino que tiene que ver con construcciones y propósitos bien específicos. El hecho de cada mañana izar la bandera, hacer un canto, un recitado que tenga algo que ver con la nacionalidad, el constante mención a la patria, a una identidad nacional, a un ser nacional. Es una de las funciones principales que va a tener la escuela. Y por otro lado, me parece también importante señalar que esta ley 1884, que es una ley nacional, es decir, que está circunscripta no a todas las provincias, porque las provincias tenían sus propias reglamentaciones, sino a la capital federal y a los territorios nacionales, que eran muchos, ¿no? Dentro de esos sectores regía esta ley. En las provincias, dentro del sistema federal que había prescrito la Constitución, cada uno tenía su reglamentación y sus leyes. Pero indudablemente la influencia de esta ley nacional sobre las provincias fue siendo cada vez más importante. Contrariamente a lo que se dice, en ningún momento la ley, pues se suele decir que la ley 1420 es gratuita, obligatoria, gradual y laica, en el sentido de que no hay una educación religiosa, pero esto en rigor no llega a ser cierto. No estaba proscripta la posibilidad de que se diera enseñanza religiosa. Se podía dar, las escuelas podían elegir dar algún tipo de enseñanza religiosa en horarios diferentes a los habituales, pero podían darle. No era estrictamente laica. Bueno, y para ingresar ya en el campo que nos compete, en el campo de la educación física, para trabajar el periodo histórico que deviene desde los inicios del sistema educativo de la educación física en la Argentina y las 3 primeras décadas del siglo XX, nosotros vamos a trabajar con dos textos de Pablo Yaraglovsky. Este primero que vamos a trabajar es un texto que está en este libro, del cual ya le hablé, La invención del Homo Gymnasticus, que es un texto que se llama la constitución de la educación física escolar en la Argentina, tensiones,
conflictos y disputas con la matriz militar en las primeras décadas del siglo XX. Acá lo que hace Jablonski es tratar de plantear pensar la educación física como un campo. El concepto de campo es un concepto muy trabajado por un sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu, que es interesante pensar los fenómenos sociales como campos, entendidos como un lugar de no equilibrado, ni fijo, ni inmutable, sino como un campo de disputa, como un campo donde determinados agentes entendidos como individuos, agentes entendidos como actores sociales, sectores sociales, están en relaciones de poder, buscando que sus enfoques pasen a ser los que dominen ese campo, pasen a tener la hegemonía sobre ese campo, y es un campo atravesado además, que si bien tiene cierta autonomía, piensen como un campo con cierta autonomía, pero a la vez atravesado por el contexto político, social, económico en el cual se inscriben. Dentro de este campo de la educación física hay 4 sectores sociales que son bien importantes y que es necesario tenerlos en cuenta porque han sido motivos de lucha por el logro de la hegemonía del campo de la educación física. Y esto se emparenta absolutamente con lo que hemos visto en la unidad anterior, ¿no? en los enfoques en las escuelas gimnásticas europeas, en la gimnasia sueca, en la gimnasia alemana, en la gimnasia italiana, en la escuela francesa. Evidentemente estos mismos sectores sociales eran parte de ese campo en disputa. Las discusiones eran fértiles y en algunos momentos había ciertas alianzas entre algunos de esos sectores y en otros había fuertes disputas. En el campo de la educación física en la Argentina, podemos decir que los grandes referentes como sectores sociales eran, por un lado, el campo militar, el ejército, la escuela de gimnasia, de gimnasia y esgrima del ejército. Por otro lado, la medicina, el campo de la biomedicina, y sobre todo dentro del campo de la medicina, el subcampo de los higienistas, el higienismo, un área de la medicina muy en boga en ese momento, y la eugenesia, que tenía que ver también con la medicina y con el campo de lo biológico, de las razas, del mejoramiento de las razas, de cómo mejorar las razas. La eugenesia era una disciplina de la medicina muy fuerte durante el fin del siglo XIX y principios del siglo XX, y que cualquier universidad del mundo tenía su departamento de eugenesia en todos los países, y que fue derivando en cuestiones tan tremendas y terribles como la que derivó en el nazismo, ¿no es cierto? En cuanto a esta búsqueda de la pureza de la raza aria, podemos rastrear un origen en muchas de estas consideraciones. No es que toda la eugenesia pueda ser puesta en ese plano tan perverso, pero indudablemente su pensamiento tuvo derivaciones de este tipo. Dijimos entonces el campo militar, el campo de la biomedicina, que tiene que ver, pensemos otra vez en la biopolítica, ¿no? La preocupación por el poder, el Estado, por la población, por la salud de la población y la población en su conjunto, por la vida de la población. Ya no es el poder soberano que se preocupaba por hacer morir y dejar vivir, sino dijimos la biopolítica es hacer vivir, requiere de ese recurso humano, requiere educarlo también, instruirlo para que sea un buen ciudadano y un buen trabajador. Y otros 2 sectores sociales que están imbricados acá es, por un lado,
el campo creciente del deporte, sport se llamaba, y una institución bien emblemática durante este periodo que es bastante particular, también la Sociedad Sportiva Argentina, la Sociedad Esportiva Argentina, que estaba liderada y representaba a los sectores más elitistas y más poderosos de la ciudad de Buenos Aires. Más, la sociedad esportiva había nacido como sociedad hípica, o sea que imagínense que tenía que ver con la sociedad rural, con toda la élite agraria argentina, que en ese momento logra el poder hegemónico en la Argentina, ¿no? El último periodo del siglo XIX, el gobierno el poder lo tiene ese poder oligárquico agropecuario. Y la sociedad esportiva, indudablemente, con la mirada hacia los deportes ingleses, pero sobre todo es una mirada del deporte de élite, ¿cierto? No un deporte de masas. Hay un personaje bien importante que fue el presidente por muchos años de la sociedad esportiva, que es el barón de Marchi. Un varón, es decir, una persona con un título nobiliario que viene acá a Argentina y casada con una de las hijas de Roca, o sea, que imagínense que enseguida se rodeó o formó parte del círculo más destacado de la élite porteña, ¿sí? Y indudablemente la sociedad esportiva tenía una conexión, una relación muy fuerte con el campo de los militares. Había como alianzas bien poderosas en ese sentido. A tal punto que la sociedad esportiva es la primera que empieza a organizar lo que se dan a llamar los batallones escolares infantiles, ¿sí? Una suerte de pequeños ejércitos de niños que van a tener mucha importancia en la instrucción primaria y durante todo este periodo del que estamos hablando. Y por último lado, el campo pedagógico, el campo de estos normalistas que vienen a formar parte y que en general van a ocupar lugares cercanos a todo el plano de la medicina, ¿no es cierto? La medicina y la pedagogía suelen en este periodo muchas veces ir bastante unidas, ¿no es cierto? Bueno, y acá hay un personaje central que es Romero Brest, Enrique Romero Brest, que es un doctor, médico, que es el fundador del Instituto Nacional de Educación Física, pero además el propulsor de la educación física argentina y que el protagonista de la educación física durante todo este periodo hasta la década del 30, donde lo renuncian de manera obligatoria, ¿no es cierto? Y fue un fuerte luchador por una educación física racional, metódica, muy ligada al campo de las ciencias, de la anatomía, de la fisiología. Luego va a ir adquiriendo una mayor formación pedagógica y en constante lucha, abrazo partido con toda la educación física que tuviera una mirada militarista, ¿sí? Por eso es que hablamos de campo en disputa, de campo de fuerzas, de equilibrios inestables, de disputas del poder simbólico y el poder material, de quién plantea el currículum, cuál debe ser el tipo de educación, cuál debe ser el tipo de currículum, ¿no? Y quien establece el currículum, de alguna manera, es el que jerarquiza y marca las pautas de lo que debe ser y lo que debe ser y lo que no debe ser, de lo que debe ser dicho y lo que no debe ser dicho.
y de lo que debe quedar adentro del currículum, qué cosas ponemos dentro del currículum de educación física y qué cosas quedan afuera. Hay un hecho que dice Jagroski que es bastante un nodo dentro de la educación física, que es un decreto en abril de 1898, cuando Belaustegui era ministro de Instrucción Pública, a instancias de Pisurno, un inspector de educación muy amigo de Romero Bess, en donde podemos hablar de un punto de quiebre que está dirigido a los colegios nacionales, este decreto, en donde se empieza a darle mayor importancia, no solo simbólica, sino también material a la disciplina, a la educación física. O sea, la educación física empieza a tener un nuevo estatus, va a tener más horas, y va a empezar a tener en el año 1900 centros de formación. Los que se recibían de maestros normales, en general eran mujeres, podían concurrir a cursos de verano, primero cursos de verano, en donde adquirían conocimientos sobre la educación física para poder impartir educación física. Se establece entonces, podemos decir, un nuevo régimen de saberes, ¿sí? En donde el avance y la fundamentación médica, sobre todo, estaba dirigida por la fisiología, ¿sí? La funcionalidad más que lo anatómico que había sido durante principios del siglo XIX, lo hegemónico, la fisiología, la funcionalidad, la energía, el cuerpo como una máquina energética, pasa a tener mucha importancia. Indudablemente, Romero Bess ha abrevado en muchas de las corrientes de la fisiología europea, de Francia. Lagrange, Mosso, son indudablemente referentes claros en esta educación física que propone Romero Bess. Y esta gimnasia, muy ligada a la medicina y al higienismo, lo que empieza a hacer es a cuestionar fuertemente la gimnasia militar. Y fundamenta su trabajo hasta llega a conformar lo que se da en llamar el sistema educativo argentino o el modelo de Romero Bess, que es un sistema que abreva mucho de lo que tiene que ver con la escuela europea, pero que trata de adquirir cierta tonalidad que hace a la identidad nacional, ¿no? Y estas disputas en el campo de educación física tienen que ver con distintas miradas de la sociedad, de la ciudadanía, de la escuela, de lo que debe ser la disciplina, las formas de autoridad, de lo que debe ser un docente, de lo que debe ser un alumno. Todos esos aspectos son discutidos entre estas dos grandes corrientes, la militarista y la de Romero Bess. Son miradas diferentes que si bien tienen en común el hecho de otorgarle mucha importancia. Las dos corrientes le otorgan mucha importancia a la educación física, pero hay una disienten profundamente en la manera de conseguir la disciplina. Y el tipo de sociedad que se pretende forjar, qué tipo de Argentina, qué tipo de sociedad se pretende forjar. Evidentemente, toda la corriente militarista lo que propone es una gimnasia que forme futuros soldados, forme seres obedientes, dóciles, valientes, que no tengan ningún problema en ir a defender a su patria, pero todo basado en una disciplina rígida, pensada en términos de obediencia, de respetar a la verticalidad del mando y por supuesto con toda una educación física
un método de comando directo, de obediencia, de sumisión, porque lo que está buscando es eso, un ciudadano soldado de alguna manera, ¿sí? Eh, esta disputa va a ser permanente durante todo este periodo. Además, los militares fundan su propia escuela de gimnasia, en donde se forma a sus propios profesores, a los que se les llama prebostes, con una formación bien rígida, que en principio está dirigida a formar profesores para el ejército, pero que en algún momento se le da el permiso para educar en escuelas nacionales. Jalagroski dice que hay 3 momentos en que esta disputa se vuelve más álgida y más dura, y este sistema de educación física argentina de Romero Bress va a tambalear por la fuerza de este enfoque militarista, ¿no? Uno es en el año 1910. El año 1910 es el año del centenario de la Revolución de Mayo. Se hacen una serie de eventos muy importantes. Se invita a la reina de España, se hacen un montón de actos, yo no diría masivos, sino más bien muy ligados al poder hegemónico que era el poder agrario, muy ligados a esta idea de una Argentina granero del mundo, ¿sí? Que dominada por la oligarquía porteña, dueña de los campos, dueña de las vacas, y que va teniendo en los militares un aliado importante, y a la sociedad esportiva argentina, como no, también. En ese año 1910, la sociedad esportiva, que tenía su campo en lo que es ahora en Palermo, lo que es ahora el estadio de polo, la ciudad de Buenos Aires le había cedido ese terreno, y ahí se producían los entrenamientos de los batallones escolares, y lo que hacían este enfoque militarista era proponer la formación, la educación física, que fuera una educación militarizada, en las cuales los batallones escolares, en la lógica de obediencia, de marcha, de uso de armas, aunque fueran palos de madera, movimientos rígidos, movimientos en un solo plano, a través de un comando directo, de una obediencia, de una disposición del espacio súper rígida, bien pensada en términos de una formación marcial, ¿no es cierto? Miles y miles de niños de las distintas provincias vinieron en ese año, en el año del centenario, para marchar sobre la ciudad. Se produce además esta cuestión que se llama la ley de residencia, que tiene que ver con el miedo que empieza a generar la inmigración, ¿sí? Esa inmigración a la que tanto Sarmiento y Alberdi habían propuesto para crear la Argentina, para poblar la Argentina, de traer el europeo civilizado para desplazar un poco la barbarie, empieza a ser visto sospechosamente, porque aparentemente no vino la gente que ellos creían que iba a venir. Entonces por ahí vinieron sectores empobrecidos de España e Italia, muchos de ellos con experiencias de lucha proletaria,
sectores anarquistas, y esto empezó a ser una preocupación, y de ahí viene también esta idea de que la escuela sea un lugar donde se homogeneice y se cree esta idea de identidad nacional, ¿no? Y aparece la ley de residencia en 1902, que permitía expulsar a cualquier extranjero que se viera envuelto en algún problema legal, en alguna huelga, en algún paro. El Estado podía decidir su expulsión. Unas cosas del texto que son interesantes que las leamos textualmente para entender, ¿no? Dice: la sociedad esportiva fracasó varias veces en sus propuestas por instalar los batallones escolares y la gimnasia de tipo militar. Por ejemplo, auspiciado por la Sociedad Esportiva Argentina en 1911, el diputado Dr. Manuel Carles presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que declaraba la educación física en forma de batallones escolares. Nunca se aprobó. La Dirección de Gimnasia y Esgrima del Ejército tuvo mejor suerte a la hora de defender la propuesta de Carles, la práctica de tiro escolar y los concursos de tiro escolares, indirectamente de apoyar el ingreso en las escuelas y colegios de los maestros militares. Fíjense cómo esta sociedad esportiva estaba tan ligada a lo militar, ¿no? Y a toda una representación de la élite. A tal punto, para que se entienda a quién representaba, hay una historia bien trágica que se produce en mayo de 1910, unos días antes de los festejos del centenario, cuando jóvenes de clase alta, dice este texto, salidos de la muy exclusiva Sociedad Esportiva Argentina, bajo la conducción del barón de Marchi, asaltaron los sedes del Avantgarde, órgano del Bund, agrupación obrera socialista judía, y la denominada Biblioteca Rusa, para quemar luego sus libros en Plaza Congreso. Refiriéndose al fenómeno antisemita de los representores de la Semana Trágica, el escritor esbozó una interesante reflexión para explicar la xenofobia de la oligarquía de aquella época. El mismo odio racial que la burguesía liberal sentía por el mestizo, el que trató de sustituir por el inmigrante europeo, se volcó después hacia el propio inmigrante cuando éste se reveló inesperadamente con un dinámico elemento de agitación social. Dice Romero Brés en crítica, ¿no? A estos batallones escolares. Esperen que lo encuentre. Dice Romero Brés: los batallones escolares malgastan las energías que pudieran ser nutrimiento oportuno, deprimen la salud porque representan cansancios que significan verdaderas intoxicaciones, comprometen el desarrollo normal porque distrae sus medios y peligra la salud porque se expone vulnerable. Su pedagogía falla, la dificultad es la repetición de la serie hasta la fatiga. Su disciplina excluye del niño la contribución formadora y anula al individuo, ahogado por la autoridad militar, que es la peor para cimentar relaciones y la mejor para alimentar enconos. Por otro lado, los que apoyaban este tipo de educación física, dice: los batalloncitos del centenario tienden a la formación de hombres viriles y fuertes, de segura utilidad para cuando la patria los necesite. Y dice: en la fiesta del centenario de 1911, del 12 y 13, en el Stadium de Palermo, esta sede de la sociedad esportiva, y en 100 ocasiones más hemos visto desfilar y evolucionar los batallones escolares en forma admirable, demostrando una preparación física soberbia sometida a una disciplina ejemplar. Otro militar que apoyaba estos batallones escolares dice: ante el error de los que pretenden que esos niños se militarizan,
No cabe sino la indiferencia, por cuanto ellos todo lo ven en el uniforme que visten los pequeños educandos y no comprenden, pues divagan en su prurito de intelectualidad excesiva, que esos niños gozan de todos los beneficios que se desprenden de ejercicios, ya de tendencias viriles, ya morales y algunos de subordinación, que entendemos sean estos últimos no menos útiles en la lucha por la vida que los eminentemente fisiológicos. Esto tiene que ver con dos miradas de lo que debía ser una ciudadanía, una sociedad, ¿no? Una sociedad, Romero Brest propugnaba por un sujeto que se autocontrolara, un sujeto educado espiritualmente, que la educación física fuera parte de la educación moral y cívica, pero no a través de una obediencia cerrada, una obediencia cerril como la del mundo militar, sino una especie de autocontrol, de convencimiento de cierta disciplina. Dice Romero Brest en otro de sus libros, el concepto de la escuela popular y ciudadana tiene que estar en desacuerdo con la aplicación y el desarrollo de ideas estrechas y particulares, como es el cultivo del militarismo en el sentimiento del niño. Lo que no quiere decir que el culto de la patria y de los sentimientos que le acompaña, que suelen confundirse con el culto del ejército, no sea posible y racional buscarlo en la escuela. Pero ha de ser el concepto de la patria como factor de la civilización y del derecho, y no como agente de imposición de la fuerza y la opresión por las armas que destruyen y no convencen. La escuela cuartel no educa a la niñez para la vida civil y en el espíritu de solidaridad de una democracia. En las asociaciones militares, el más violento es el más capacitado para ser el jefe ideal. Las cualidades más preciadas son la violencia y la obediencia sumisa. Frente a esto, él propone, en la escuela de la solidaridad y del derecho, la que debe funcionar en una democracia y no la del predominio de la fuerza armada. La escuela debe proponer a formar un espíritu de solidaridad, sentimiento de protección al más débil, respeto por los derechos de los demás, que la educación física racional ha desarrollado en ellos. Está claro que los contrapuntos están bien marcados, que cada uno le refiere una diferente concepción de los sujetos, de la sociedad, del concepto de patria, ¿sí? Con ciertos puntos en común, ¿sí? Ambos tenían un enfoque en el cual el comando de las clases era un comando directo, dirigido por un docente que tenía una centralidad en la acción. Había esta idea del mejoramiento de la raza para el cultivo de una Argentina poderosa, pero las maneras, los enfoques eran bien diferentes. Como les dije, fue inspector de educación física en el Consejo Nacional de Educación, Romero Brest, entre los años 1904 y 1909, y fue el que institucionalizó primero cursos temporarios de educación física para los maestros normales. Hacia el año 1906 estos cursos ya no fueron temporarios, sino que fueron definitivos. En el año 1909 se crea la Escuela Normal de Educación Física y ya en 1912 se conforma el Instituto Nacional Superior de Educación Física. En todo está la mano de Romero Brest. Es también el propulsor de una revista de educación física muy ligada a los enfoques de la biomedicina y la higiene. Y como les dije, en esta disputa con los militares en 1910, en referencia al bicentenario, se produce esta fuerte confrontación con una sociedad esportiva y un enfoque militarista y con una
fuerte impronta de los batallones escolares que hace de alguna manera desestabilizar el poderío que había tenido y la preponderancia que había tenido el sistema argentino. Pero logra resistir ese embate y sigue siendo el sistema de educación física argentina, o el sistema después llamado de Romero Brest, va a ser el que rija y hegemonice el campo. Hay otro momento en el cual se produce una fuerte confrontación, que es en el año 1924, cuando se empieza a criticar cuál era la formación que tenían los profesores que egresaban del instituto. Eran muy criticadas los conocimientos, y se crea por una serie de representantes del mundo del campo militar una comisión evaluadora, en donde en principio se trata de desestabilizar y de cuestionar fuertemente al instituto y la formación con la que salían los profesores, pero luego esta comisión evaluadora se amplían los integrantes e ingresan en esa comisión evaluadora algunos que tenían fuerte influencia de Romero Brest y que apoyaban, como el doctor Hussein, un premio Nobel de Medicina, entre ellos, que alaba y apoya todo el trabajo que venía haciendo el doctor Romero Brest. Pero el campo de disputa siempre estuvo ahí, siempre la lucha estuvo por una idea de qué sociedad, de qué país y de qué educación física debía darse. Y la tercera gran disputa llega en el año 31. Sabemos que en el año 30 se produce el primer golpe militar argentino, el ingreso de Argentina en la llamada década infame. El presidente Uriburu, militar, fascista, toma el poder. La élite porteña apoya fuertemente el derrocamiento de Irigoyen en una revuelta de la ciudadanía en la cual toda esta élite a la cual representaba la sociedad esportiva tuvo mucho que ver, y definitivamente el militarismo y el enfoque militar terminan descabezando a Romero Brest, lo fuerzan a jubilarse de manera sin darle ningún lugar, y termina, digamos, la influencia de la educación de Romero Brest en la educación física, a tal punto que en el año 30 y pico, 38 creo, se deroga el sistema de educación física argentino que él había propulsado. Y la Argentina entra en un periodo muy oscuro. Nace este mito de la Argentina católica, de la nación católica, con grandes acciones de masa católicos bastante reaccionarios, y la educación en general y la educación física en particular toma un cariz fuertemente militarista y verticalista, ¿no? Lo que llamamos la bota y la cruz pasan a tener una hegemonía a tal punto que cualquier ministro de instrucción y luego de ministro de educación necesitaba tener el permiso de la iglesia, o sea, tenía que aprobarlo la iglesia para que ese fuera nombrado ministro de educación. En 1934 se realiza acá un congreso eucarístico católico importantísimo, en donde en la zona del centro creo que se monta una enorme cruz, y viene el que después sería el Papa a hacer una manifestación
de poderío, y esta alianza tan fuerte entre el mundo militar y el mundo eclesiástico. Romero Brest tenía un enfoque en su sistema de educación físico argentino que no se mantuvo igual a lo largo de los años. Al principio muy ligado, yo creo, a la faz médica, a la faz más funcional y fisiológica, centrado en estos ejercicios metódicos, fundamentados racionalmente, muy determinados, y algunos juegos, pero siempre desde una mirada muy racionalista, y en principio bastante crítico de los deportes, porque no veía cómo se podían de alguna manera focalizar cuál era lo beneficioso de ese tipo de acción, que además podía llevar a unas competencias enfermizas o patologizantes. Con el tiempo va a ir dando lugar al deporte de manera creciente, hasta el punto que es el creador de un deporte femenino como es pelota al cesto, llamado cesto bol ahora, pero siempre tratando de buscar el objetivo más racional y más ligado a la salud, ¿no? Y con una idea de forjar a través de la corporalidad, del ejercicio, un ciudadano con una moral y con un sentimiento de, de patriotismo, pero cultivado a través de un desarrollo personal y no a través de el orden cerrado y la obediencia que propugnaba estas corrientes militaristas. ¿Sí? Con la jubilación de Romero Brest y la hegemonía de personajes del mundo militar como el general Anaya, Levene, el mismo, en la misma provincia de Buenos Aires, toma el poder el gobierno de Fresco Noble, que imponen dentro de la currícula de educación física el tiro, y las evoluciones muy similares al mundo del soldado, ¿no es cierto? La dirección, en esa lógica se forma el Consejo Nacional de Educación Física, luego la Dirección Nacional de Educación Física, a través del escribano Vázquez, que era un personaje muy ligado al ámbito militar también, y esto deriva en el fin del sistema argentino de educación física. Romero Brest distingue ejercicios suaves, fatigosos y sofocantes, y dice, ¿no? Se llaman así ejercicios suaves aquellos que no determinan el sujeto ni fatiga ni sofocación, como serían la marcha lenta y corta, una partida de croquet o de billar. Ejercicios fatigosos los que provocan fatiga muscular, como la marcha sostenida, los ejercicios gimnásticos de pesos, los trabajos agrícolas, etc. Y ejercicios sofocantes los que producen sofocación, como la carrera, los juegos de carrera, los saltos repetidos, los sports en general. Es decir, que los juegos y los deportes los incluye, los va incluyendo, pero siempre con esta mirada fuertemente racionalista. Dice, los ejercicios de sport exigen multitud de actitudes y de movimientos especiales que provocan relaciones nuevas y coordinaciones diversas. Todos ellos pueden ser aislados y ejecutados en particular, con el carácter de movimientos metodizados. O sea,
hay que racionalizar, hay que metodizar. El deporte tiene este problema de es tan amplio y tan diverso que a veces eso no permite esta racionalización que tanto le preocupa a Romero Bres. Es por eso que quedan fuera de toda la currícula ni toda la idea de la educación física, todo lo que tuviera que ver con las actividades físicas callejeras, con lo que tiene que ver con la acrobacia, con el circo, porque no hay nada metódico y racionalista dentro de esas actividades. Dice también Romero Bres, se entiende por ejercicios perniciosos los que causan más mal que bien, ya sea sobre la salud, la estética o la educación del sujeto. Los perniciosos para la estética son los ejercicios que dan lugar a deformaciones orgánicas o hacen contraer hábitos físicos incorrectos, ya sea que afecten la forma plástica o las aptitudes dinámicas. Ejemplos de estos ejercicios son los de la gimnástica atlética y acrobática, los ejercicios asimétricos, los juegos y sports llamados deformantes como la esgrima. Ahí, en esta crítica a la esgrima, está claro que está discutiendo con el mundo militar, que había traído nada menos que a uno de los grandes esgrimistas italianos. Por lo tanto, cuando habla de que son perniciosos los deportes asimétricos, está poniendo la esgrima. Una gran preocupación por el cuerpo proporcionado simétricamente, ¿no? Los ejercicios acrobáticos también son clasificados como ejercicios peligrosos y por lo tanto excluidos. Entonces la gimnasia moderna, racional y científica contrapunto a las prácticas acrobáticas y del deporte competitivo, se presenta como la configuración de la cultura corporal legítima, que prescribe cómo alcanzar economía en los gestos.